Buenas noches, profesor. Bueno, en esta oportunidad nos tocó exponer a mi grupo sobre el ensayo. El ensayo trata del tema de las graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas en el Perú. Mi nombre es Roger Villegas Campos. Y mi nombre es Sonia Eliana Choso Mestanza. Bueno, siguiendo con el ensayo, en este caso voy a hablar un poco de la introducción de este mismo, ¿no? Como todos sabemos, la política en el Perú nunca ha sido considerada buena, ¿no? Porque si nosotros salimos a la calle, si hacemos una encuesta y preguntamos a la población si verdaderamente se siente representada por nuestros políticos o por nuestros padres de la patria que se hacen llamar, eh, hay un gran descontento de la población, ¿no? Y no se siente representados por estos mismos. Y entonces el Perú tiene este problema que año tras año seguimos, digamos, venimos arrastrando o digamos, venimos sufriendo actos de corrupción por presidentes décadas tras décadas, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros vamos a hablar del gobierno del presidente Castillo, ¿no? Eh, Como nosotros sabemos, él en las elecciones del año 2021, en segunda vuelta fue elegido como presidente de nuestro Perú, ¿no? De nuestra patria. Y el profesor, digamos, su gobierno se fue en descenso y creo que desde ahí también marcó, digamos, que la gente se levantara y protestara a raíz de que el profesor, digamos, a través de un decreto quisiera disolver el Congreso, lo intentó, ¿no? Como todos somos testigos y ante, digamos, esta decisión de disolver el Congreso de la República, llevó a desencadenar, como dije, digamos, que la población se levantara porque se levantó a raíz de que, digamos, la señora Dina Boluarte, en ese entonces vicepresidenta del Perú, asumió la presidencia, ¿no? Luego de la toma de la presidencia, digamos, el 7 de diciembre de 2022, se produjeron muchas manifestaciones en las cuales se pedía la renuncia de ella y el cierre del Congreso, ¿no? Bueno, estas manifestaciones al comienzo, digamos, se tornaron, estaban de manera pacífica, ¿no? Pero conforme pasó el tiempo, se dilataron y, digamos, se convirtieron violentas, ¿no? Debido a que hubieron personas infiltradas, ¿no? Personas de mal vivir, personas, digamos, que querían, digamos, llevar a otro, digamos, rumbo las protestas, ¿no? O se infiltraban con la intención quizás de robar, ¿no? O hacer daño a la propiedad privada y introducir también ideologías, digamos, como por ejemplo, digamos, de terrorismo y todas esas cosas, ¿no? Eh, y esto, digamos, estas protestas, estas manifestaciones, como todos fuimos testigos, conforme iba pasando el tiempo, se iban tornando de más violentas, más agresivas, y por lo que tuvimos que lamentar muchas pérdidas de nuestros compatriotas, que en ese entonces, digamos, estaban en la marcha, ¿no? Estaban día a día marchando, digamos, reclamando la restitución de Castillo, el cierre del Congreso y que renuncie la presidenta Dina Boluarte. Bueno, siguiendo con la exposición del ensayo, voy a pasar a mi compañera que va a hablar un poco del desarrollo y las conclusiones. Ok. Como saben, estamos evaluando, analizando las grandes o las graves violencias que se dieron a de los derechos humanos durante estas protestas que se manifestaron en nuestro país tras el cambio de presidencia, ¿no? Debido a ciertas situaciones que el presidente Castillo en su momento eh, infringieron ciertas leyes que obligaron, ¿no? A darle la vacancia al presidente, ¿no? Lo que conllevó a una situación donde el país, la población se levantó y generó manifestaciones diversas, ¿no? Donde se observaron incluso que esas manifestaciones estaban asociadas con supuestamente las ideologías de Sendero Luminoso, sabemos el grupo, ¿no? Donde, del terrorismo, ¿no? Lo que generó
en nuestras autoridades, en este caso en las Fuerzas Armadas, la policía, donde tuvieron que poner actos de violencia en contra de los protestantes, ¿no? Y generándose dos grupos grandes en ese momento, ¿no? Donde las autoridades, como las Fuerzas Armadas, tenían que detener la violencia generada por los protestantes y conllevó incluso a generarse prácticamente la muerte de nuestros compatriotas, ¿no? Y, y entonces ahí comienza ¿se generó o se provocó violación a los derechos humanos? Bueno, desde nuestra perspectiva, consideramos que si en nuestro país se manifiesta violencia y las únicas personas autorizadas para poder detener ello son las Fuerzas Armadas, en su momento estuvo considerado que trataran de dar su postura de mantener la tranquilidad ante la situación en la que se encontraba nuestro país. Pero llegar a esto, a una situación donde se conlleve a la muerte, vemos en otros países, ¿no? En comparación con España o otros países europeos, donde las manifestaciones que se presentan no conllevan o no terminan en la afectación de los derechos humanos, ¿no? En este caso se atentó contra la vida, contra la salud y la integridad de nuestra población, ¿no? Entonces, de esa manera, no era la forma de poder detener. Lo más lógico era generar la tranquilidad, dar seguridad a los protestantes y de esa manera que ellos sigan manifestando, porque estaban de cierta manera también cortando su libertad y la democracia, donde se supone que somos un país, que somos totalmente democráticos, y el cortarte en las manifestaciones, tu libre expresión, entonces es ahí donde se comienza a juzgar este tipo de atentado contra nuestros compatriotas, ¿no? Entonces, en conclusión a este caso, llegamos a que la violación de los derechos humanos, de cierta manera, sí se presentó a los protestantes, ¿no? Porque de cierta manera no debió darse la agresión y conllevar ello a la muerte, ¿no? Y de esa manera no era la forma correcta de poder contrarrestar contra lo que se estaba generando en ese momento, ¿no? Que, bueno, ciertas protestas también generaron lo que era la inseguridad en la población y también llevó retraso económico y retraso a nivel de transporte y a nivel nacional. Fue una parálisis total de nuestro avance como país o como nación. Eso es todo lo que teníamos que acotar, profesor. Muchas gracias. Gracias, profesor. Buenas noches.